Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por el espacio. Yo soy Carlos Aznares, soy periodista desde hace 52 años, que no es poca cosa, y dirijo un multimedio de izquierda, de abajo y a la izquierda, porque digo multimedio porque tenemos un periódico impreso en varios países, tenemos un portal web, un canal de un programa de televisión, un programa de radio que sale en distintos países, un programa de televisión que también sale en distintos países y también espacios de comunicación como estos para debatir ideas, para reflexionar no solamente sobre el periodismo, sino sobre lo que consideramos profundamente internacionalistas, los que componemos Resumen Latinoamericano, y nos parece que es un momento, yo siempre digo que momentos difíciles como los que se viven ahora en el país, en la región y en el mundo, son momentos a la vez apasionantes para los comunicadores populares. O sea, son momentos de desafío para los comunicadores populares. Está claro, lo que señalan acá los compañeros, que hay dos caras cuando hablamos de medios de comunicación: una cara de los medios hegemónicos, de los medios que de alguna manera están arrodillados en las políticas del imperio en el continente y en el mundo, y esto no es poca cosa, quiere decir arrodillados en serio, son parte del sostenimiento de un discurso tergiversado, mentiroso, que omite información y realidades, un discurso que construye una matriz de opinión diariamente por todas las formas posibles, entra en la casa, en la vivienda de cada uno, por la chimenea, por la ventana, por la puerta, por debajo de la puerta, por el canal de televisión, por la radio, por la expresión que traen nuestros propios hijos o nietos o hermanos o hermanas de los colegios, de las universidades donde estudian, y que también en las universidades, en los colegios, se tergiversa la información y la realidad, y también hay resistencia a esa tergiversación. O sea, de todas esas formas se construye un discurso hegemónico. Un discurso que trata de marcar claramente quién es el enemigo a aniquilar y quién es el amigo a satisfacer y a edulcorar y a endiosar. Y del otro lado de la balanza está el pensamiento contrahegemónico, los medios alternativos, los medios comunitarios, los que remamos contracorriente sin recursos económicos para tratar de contar la realidad tal cual es, para generar matrices de opinión, de resistencia y de lucha permanente contra ese discurso hegemónico, y que muchas veces, incluso para sorpresa nuestra y para sorpresa de quienes nos tratan de humillar diariamente, conseguimos pequeñas victorias, pequeños avances, que a lo largo de los tiempos serán realmente importantes batallas ganadas, como todas las luchas, En el momento, en caliente, uno cree que no avanza nada y que tiene que ir al psicoanalista más veces por día para calmar la depresión. Pero lo que no hay que hacer es deprimirse en tiempos difíciles. Lo que hay que hacer siempre es mostrar los dientes, luchar, movilizarse. Y en ese sentido los medios de comunicación son importantísimos, en un sentido y en el otro. En América Latina estamos viendo ejemplos permanentes de cómo actúan unos y otros, cómo actúan ellos y cómo actuamos nosotros. Cómo actúan ellos en generar la matriz de opinión sobre quién es el enemigo. Hemos visto, por ejemplo, muy claros recientemente en Honduras, cuando un grupo paramilitar asesina a Berta Cáceres, una militante indígena, campesina del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, un asesinato a mansalva, y sin embargo los medios de comunicación que habían
ido generando durante mucho tiempo la matriz de opinión de que esa dirigente popular era en realidad una subversiva que estaba generando problemas en Honduras contra las multinacionales o contra los agronegocios, que defendía unos rotosos indígenas de la zona de la UAM y de cada una de las zonas de Honduras, en realidad se había buscado su propia muerte. Más aún, un hecho que fue muy claro de un grupo paramilitar, se vendió al día siguiente, informativamente, era un problema pasional. Un problema pasional como para ensuciar a esa compañera, para generar incluso la matriz de opinión de que se la buscó, y para enterrar el tema claramente, para que nadie tenga la más mínima sospecha de que allí se había producido un asesinato. Y ahí es donde empiezan a operar rápidamente el otro andarivel de la información, que son los medios alternativos, que son los medios populares, donde empiezan a construir un discurso de la realidad y empiezan a mostrar que en realidad esa dirigente popular había caído bajo las balas de quienes desde las transnacionales habían alimentado ese crimen. Y eso que parecía imposible de probar por toda la andanada mediática que se sufría, a los pocos días esa batalla, con producto de la solidaridad internacional, también mediática, pero también en las calles, mediática en las calles, el internacionalismo popular pueblo a pueblo, se fue buscando la forma de que realmente aparezca la realidad y que se haga medianamente justicia. Nunca se hace justicia del todo. En el único país donde se hizo justicia fue en Vietnam y en Cuba, donde a los asesinos de los pueblos se los ejecutó, que es como se resuelven muchas veces los problemas, y no con firmando manifiestos y comunicados que después quedan en papel mojado. Pero por lo menos se aplicó mediana justicia. Este ejemplo lo reproducimos en estos momentos por todos los países del continente. ¿Qué ha pasado en Brasil con el caso de Dilma Rousseff? ¿Qué ha pasado en Argentina con el caso de, como decía el compañero, el caso Nisman? No se quiso generar una matriz de opinión para directamente dar un golpe de Estado. ¿Qué ha pasado recientemente en Venezuela? Todos los días, generando la matriz de opinión para derrocar a un gobierno vinculado a los intereses populares y demostrar que ese gobierno hambrea al pueblo, no respeta los derechos humanos y de alguna manera generar a través de toda esa campaña mediática que hasta la Organización de Estados Americanos y su secretario general se pongan en la mochila del hombro para tratar de derrocar palaciegamente a un gobierno que es legítimo. Y fracasa. Y fracasa también porque, como dice el compañero Sebastián, hasta hace muy poco no teníamos, éramos solamente los medios populares y alternativos, pero hasta hace muy poco no teníamos este tipo de medios que existen ahora, que si bien no son comunitarios ni alternativos, sí tienen un discurso popular y contrahegemónico que nos ayuda a nosotros en la batalla. Telesur, Hispan TV, Russia Today, que de alguna manera están entrando en el campo de la información con la posibilidad de tener recursos para hacerlo y además mostrar internacionalmente las verdades que a nosotros nos cuesta tanto demostrar, salvo que nos encadenemos todos los medios comunitarios del mundo y todos a una, digamos, ahora esta información y la demos todos juntos. Pero nos cuesta porque las atomizaciones, las fragmentaciones, los problemas y las diferencias políticas que tenemos entre nosotros siempre nos complican la vida a quienes hacemos periodismo desde abajo. Pero sin embargo, estos canales, estos medios informativos han logrado ese milagro de mostrar rápidamente, casi como las redes sociales, la posibilidad de contrarrestar el discurso hegemónico con verdades a puño. O sea, si Telesur no hubiera estado en Honduras durante el golpe que derrocó a Zelaya, o no hubiera estado a los 10 o 20 minutos del bombardeo del gobierno colombiano contra el campamento de la FARC de Simón Reyes en Ecuador,
la noticia hubiera pasado como siempre pasan en general las noticias que vienen con la matriz de opinión de los Estados Unidos o de Tel Aviv, que es los subversivos, los narcotraficantes, los rotosos, los que no tienen nada pero piden todo. Y sin embargo esos canales demostraron y nos ayudaron a nosotros como medios de opinión comunitarios y alternativos, demostraron que la realidad era otra. Esto nos está indicando de que la pelea que estamos dando es una pelea difícil, pero que logra esas pequeñas victorias de las que les hablaba antes. Y para esto también se necesita tener algo más que estudiar periodismo y algo más que leer mucha teoría. Se necesita tener mucha gente con pasión periodística en la calle, a pie de conflicto, a pie de problema, tratando de buscar la realidad por sí mismo y colectivizar esa información que de alguna manera se tiene individualmente. Esto es algo fundamental en los tiempos difíciles que vivimos y en los que se nos vienen encima. Hoy por hoy todos podemos ser corresponsales de un medio popular, incluso de estos canales, de este sistema de contrainformación que se está gestando. Hoy, a través de los WhatsApp, a través de las redes, la información llega rápidamente. De hecho, nosotros todos, la mayoría de los periodistas ahora, los periodistas populares, los comunicadores populares, estamos enganchados en WhatsApp, en cadenas de WhatsApp, donde el de Ecuador te cuenta la movilización que está pasando en ese mismo momento para que vos la retransmitas a la radio en la que estás, o al canal en el que estás, o al medio impreso en el que estás. Y esto todos a una, porque así como pasa eso, nosotros transmitimos para otros países. Estas facilidades que nos da la tecnología, que no significa que nos tenemos que estar perpetuando frente a una computadora 24 horas por día y perdernos la calle, que es lo más importante. Yo siempre digo que lo más importante está afuera, no adentro de esa pantalla, pero sí nos permite esta tecnología, estos cambios tecnológicos, avanzar muchísimo en la velocidad de la información, cosas que no teníamos antes. Comunicábamos antes, igual, siempre hicimos periodismo contra información. Nosotros hicimos periodismo contra información en tiempos de dictadura, en tiempos de democracias vigiladas, en tiempos de represión, siempre lo hicimos. Pero ahora tenemos esa facilidad que da la velocidad de la información. Algo con que ellos contaron siempre. Nuestros enemigos contaron siempre con eso, porque tenían recursos económicos para hacerlo y nosotros no los teníamos. Ahora sí los tenemos. Los tenemos no a los recursos económicos, pero sí los medios tecnológicos, que seguramente nos lo irán recortando. Seguramente nos irán criminalizando. De hecho, ya en Europa hay compañeros detenidos por usar Twitter y emitir expresiones ofensivas, por ejemplo, contra el rey de España o contra algunos de los políticos europeos. Pero, sin embargo, usándolo con cierta inteligencia, esos medios nos sirven también para eso, que de alguna manera nos agiliza en la posibilidad de informar. La otra cosa fundamental es tener pasión como comunicador popular. La pasión es un sobresueldo que tenemos que tener y que de alguna manera apunta a la desburocratización y a la desrutinización del pensamiento que a veces tenemos como periodistas o como comunicadores. La idea de rutinizarnos en un tema o de rutinizarnos a través de un medio y no salir a buscar y a pelear la información como a veces hacen esa figura nueva que se ha incorporado desde hace unos años, que son los mobileros, las competencias entre los mobileros para los medios hegemónicos, lamentablemente, pero esas cosas que salen todos a pelear la información. Bueno, nosotros tenemos que salir a pelear la información día a día si queremos ser realmente comunicadores populares en serio. Y en ese sentido es muy importante tener también, incorporar a esta pasión y esta búsqueda y a esta formación que tenemos que tener también. Yo no estoy en contra de formarnos, ni de leer, ni de estudiar toda la teoría del mundo que haya que estudiar, pero sí creo que si metemos todo ese paquete y a la vez le ponemos
la posibilidad de considerar al periodismo como una militancia social, como una militancia para defender ese derecho que hablaba Sebastián. No hablo del periodismo militante, esa figura estrambótica que se armó entre algunos funcionarios del kirchnerismo hace un tiempo, sino de la militancia social del periodismo para salir a pelear la información y a salir a buscar la realidad y pelear la realidad todos los días. Con eso, más todo lo que tenemos, el componente que tenemos vinculado a que nosotros, si estamos a pie de calle, conocemos la realidad mucho más que los medios hegemónicos, podemos lograr grandes victorias en esta batalla desigual. En este momento en que la derecha regional, el imperialismo, el sionismo y todas las variantes de Frankenstein posibles construidos y a construir, entre ellos el ISIS y Al-Qaeda y todo lo que de alguna manera trata de ensuciar a los movimientos populares y a las luchas populares de Medio Oriente o a las de aquí, es muy importante que nosotros asumamos un rol de contundencia en la idea de salir a ejercer nuestra profesión de periodistas o de comunicadores populares. Algunos de ustedes estarán en el primer año de la carrera. Esto no importa. Esto no importa en qué año estés. Ni siquiera importa si te recibís o no te recibís. Me matarían los profesores. Pero no importa eso. Lo importante es que el tiempo que estés formándote en esta facultad, que te da el privilegio de formarte de una manera diferente, porque hay otras que te encuadran en un esquema realmente del enemigo, lo aproveches lo más naturalmente posible y con la alegría y la pasión que tenés que desarrollar para crecer como ser humano o ser pensante, y para de alguna manera tratar de formarte para después tener la práctica de todos los días que necesitas para que esta realidad no se te ponga como un muro y la puedas traspasar. Hoy vivimos en todo el mundo un apagón informativo, no solamente en la Argentina. No es Macri el que trajo solamente el apagón informativo. De hecho, Macri se sube al tren cuando otros ya lo venían efectivizando. De hecho, muchos gobiernos populares fracasaron también en la idea de generar medios contrahegemónicos. De hecho, en la Argentina se le dio el poder a Spolsky, como se le dio a Magneto. O sea que tampoco con gobiernos populares se solucionan las cosas tan fácilmente. El único gobierno popular que apuntó en nuestro pensamiento y en nuestra idea a construir medios populares en serio de comunicación fue Hugo Chávez. Él era un gran comunicador, no fue periodista nunca, pero era un gran comunicador popular y se dio cuenta el día del golpe de Estado, que lo secuestraron a los chiles y lo devolvieron a las masas populares, que había que apostar a los medios alternativos. Pero salvo esa experiencia, realmente nunca hemos tenido de nuestro lado a gobiernos que se dan cuenta de reconocer de que frente al discurso hegemónico que los termina ahorcando a esos propios gobiernos, hay que tratar de apoyar a los medios populares, o a los periodistas populares, o a los comunicadores populares. Esta facultad es un ejemplo interesante de formación en esa línea, por lo menos lo que yo conozco de las veces que he venido acá, me he encontrado con docentes muy interesantes y con alumnos muy interesantes en los debates y en las preguntas que hacen. Entonces ustedes son privilegiados por estar en esta facultad. Aprovechen este tiempo para, de alguna manera, no estar pensando solamente voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. A lo mejor tenés que trabajar de botellero, a lo mejor tenés que trabajar de sifonero, como nos pasaba en todas las épocas a nosotros, pero nunca dejamos de ser periodistas populares a pesar de estar trabajando en otras cosas. Yo me fui al exilio y terminé vendiendo. Me fui de acá trabajando, me fui acá clandestino, pero me fui, antes de ser clandestino, trabajé en medios comerciales y en medios populares. Y cuando me fui al exilio, vendía en la calle marionetas, pero no dejé de hacer periodismo nunca. Y esto es algo que tenemos que sentirlo como una pasión. El periodismo es algo que tenemos metido dentro del cuerpo como una herramienta, como un arma para
de alguna manera, oponernos a lo que consideramos que es la injusticia social y pelear a nuestra manera para construir una patria diferente. Si es socialista, mejor, para mí, por lo menos, que me defino por ese planteo, pero si no, para construir una patria diferente, donde quepamos todos, donde realmente sentamos que vivimos a gusto. Y el periodismo sirve para eso, compañeros, sirve. De la misma manera que le sirve a los enemigos nuestros para ocultarnos la realidad, para nosotros también sirve para dar la batalla por la revolución social, o por la liberación nacional, o por la liberación nacional y social. O sea, nos sirve. Usémosla con inteligencia y no nos deprimamos. No nos deprimamos ni en los peores momentos. Cuando nos deprimimos, salgamos a la calle y juntémonos con la gente que está peleando, que siempre hay gente que pelea.